episodio de Digital Talks, el podcast, un espacio de creación de contenido, marketing y pura estrategia. Hoy tengo conmigo aquí a alguien muy especial, por dos razones. Primero, un gran creador de contenido, un estratega y un emprendedor incansable que tengo la dicha de incluso tener mentoría cruzada con esta persona porque me ha ayudado bastante a crecer en todo lo que estamos haciendo. Así que, sin dar muchas vueltas, con ustedes, conmigo aquí en cabina, Alan del Monte. ¿Cómo está, mi hermano? César, mil gracias, hermano. Se te olvidó decir lo más importante, que somos hermanos. Ah, hermano, eso sí. Espérate. Aquí estamos en confianza. Lo más importante, pero tú sabes. Y la idea es que el público siente esa energía de que somos amigos y hermanos, ¿no? Totalmente. Y estas son conversaciones que siempre tenemos en café. Claro. Hasta por WhatsApp, en voice notes, interminables. Interminable. Cuando tú me mandas esos voice de 15 minutos, lo pongo en 2X, pero lo escucho y agrega mucho valor. Los mini podcasts. Sí, mini podcast ahí privados. Personalizados. Mi hermano, tú sabes que te tengo aquí en esta ocasión por dos razones. Ya tú has estado aquí en Digital Talks, lo pueden buscar en los primeros episodios. Pero luego de que estuviste aquí, tú iniciaste algo muy interesante, que fue RD Explicado y RD Futuro. Y digamos que complementando también toda tu experiencia en YouTube y demás, hay una conversación que quiero tener contigo y profundizar ahí. Y es cómo crear contenido de alto valor y hacerlo viral. ¿Por qué? Vamos a un poquito de contexto. Personalmente, sabe que una de mis pasiones es la creación de contenido. Y siempre veo que criticamos, y me incluyo, cuando tenemos conversaciones, no, pero que todo lo que se hace viral es aquello que no tiene alto valor, que es esto superficial, controversial y demás, pero, cónchale, lo bueno no se hace viral, lo bueno no tiene visibilidad. Y yo creo que tú eres un gran ejemplo de que eso no es 100% verdad. Entonces, me encantaría comenzar a desmenuzar cómo yo puedo empezar a crear contenido que aporte, pero que también resuene con lo que está pasando actualmente. Mira, César, quiero iniciar diciendo que este proyecto se ha construido en conjunto con el grupo corporativo New Horizons, que creyeron en él desde el inicio. Yo llegué con esa propuesta a dicho grupo, básicamente con la hipótesis de que hacía falta un canal, un medio digital en República Dominicana que fuera número uno positivo. Okay. Positivo porque si tú empiezas a consumir los medios dominicanos, la mayoría están cargados de una negatividad profunda. Hay un pesimismo en los medios dominicanos que cansa y a mí me harta incluso. Yo digo, wow, yo salgo a ver noticias de mi país y lo que llego es triste, decepcionado, ¿verdad? De alguna forma, como decimos aquí, con el moco para abajo. Y la hipótesis era, bueno, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Si empezamos a enfocarnos en todo lo positivo, y no solamente en lo positivo, sino también en la historia, ya que República Dominicana, como tú sabrás, es un país con una historia increíble, con muchísimos acontecimientos interesantísimos y olvidados. Muy bien. Entonces, la hipótesis funcionó, porque desde que empezamos, por ejemplo, a hablar de perfiles dominicanos de éxito, desde que empezamos a enfocarnos en acontecimientos interesantes de la historia, cuando empezamos a profundizar en quiénes somos nosotros los dominicanos, el canal empezó a despegar. Y óyeme, no ha bajado. Desde que empezamos hace cerca de un año, el canal ha seguido creciendo. Ok, buenísimo. Rescatando algo ahí. Entonces quiere decir que para aumentar la probabilidad de éxito de una propuesta de contenido, tenemos que aprovechar un vacío en el mercado. Y en este caso era que no había historias tal vez como esta en los medios digitales. Sí, yo creo que el vacío en este caso en particular, que es un punto muy importante. Cuando ustedes van a empezar como yo sé que aquí hay muchas personas que están buscando cómo crecer haciendo contenido, lo más importante yo creo que al inicio es, número uno, saber a quién es que usted le va a hablar. Okay. En el caso mío en particular, yo dije, bueno, aquí hay un público dominicano que es muy amplio, es un público que hay una diáspora también que apoya mucho lo que se produce aquí, que habla de los dominicanos. Hay un público local que vive en la isla, que también apoya todo esto que es Made in DR, ¿no? Todo lo que es contenido marca país. Y número tres, de alguna forma no se estaba llenando ese vacío que era de un contenido marca país, un contenido positivo y un contenido que realce el orgullo patrio dominicano y que se haga de forma consistente, porque si hay canales por ahí que hacen un video y sacan uno cada semana o cada 2 semanas, pero no había nadie haciéndolo diario. Muy bien. Que fue creo que también parte de lo que ayudó a que este proyecto creciera muchísimo. Buenísimo. Entonces, primera lección, aprovechar un vacío. Aprovechar un vacío. Buenísimo. Y conocer el público y entender el nicho al que tú estás abordando con este contenido. Sí, conocer el público y lo que espera de ti como creador de contenido. Y saber que dentro de ese público hay muchísima tela que cortar a nivel de temas y de enfoques y de ángulos.
y que mientras más uno logre mantenerse sirviéndole a ese mismo público, se va a multiplicar, sobre todo si es un público amplio, ¿verdad? Claro. Hay públicos que son muy nichos, muy pequeños, que bueno, quizás si el objetivo es ese, llegarle a un público muy puntual, quizás se logre también, sabiendo que los números no van a ser muy altos. Claro. Pero hay muchos públicos que no están siendo servidos adecuadamente, que son muy amplios, como ese caso en particular, que ya a mí me había funcionado en Guatemala, porque esto es un proyecto que nace hacía años, ¿no?, en Guatemala, y yo tenía la tesis de que aquí también podía funcionar porque no lo veía, sobre todo en formato corto. Okay. Había gente haciéndolo en largos, una vez al mes, sacando un gran video, pero cortos diarios no había nadie. Y algo interesante aquí, tú me corregirás, es que estas piezas de contenido fueron concebidas para que tengan alcance. O sea, desde el principio, tú comenzaste a diseñar el contenido porque tú, aparte de agregar mucho valor, tú querías que llegaran lejos. Claro. Entonces, ahí yo creo que entra la conversación. Tú quieres agregar valor, quieres que llegue lejos el contenido, pero ¿cómo yo me aseguro de que esto pase? ¿Hay una fórmula o para ti esto fue suerte? Mira, yo creo que cuando tú estás tocando temas que le interesan a mucha gente, ya a partir de ahí tú debes entender que el contenido tiene potencial para llegar a las masas. Okay. Y partiendo de ahí decir, mira, hay ciertos temas que yo sé que le pueden gustar a 1 millón de personas, 2 millones de personas, 3 millones de personas. Y hay muchos temas, por ejemplo, en República Dominicana, que cumplen esos parámetros. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es ¿verdad? La salsa secreta? Yo te diría que número 1, el ángulo. Okay. Hay muchos temas que han sido tocados de muchas formas, pero el ángulo es lo que le da ¿verdad? ese toque al contenido para hacerlo más interesante. Okay. Y mucho de ese ángulo entra con el gancho. El gancho son esa primera oración, esas primeras 2 o 3 oraciones que se dicen cuando se empieza un video corto. El gancho, por ejemplo, en YouTube es más largo, pero en el mundo de Instagram, TikTok, ese gancho puede ser una sola oración. Y un buen gancho visual. Claro. Alguna imagen interesante que se presente de inicio y un buen gancho. Que la gente diga, espérate, yo tengo que quedarme aquí para saber qué es lo que esta persona me va a mí a responder con ese gancho. Claro. Un paréntesis ahí, perdona que interrumpa, hermano, pero estamos en confianza. Si te preguntas dónde yo grabo Digital Talks, el podcast, déjame decirte que lo hago en Call to Action Lab, un espacio de creación de contenido especializado en podcasting y micro contenido. Un espacio que sin dudas te hará llevar tu marca al próximo nivel con los estándares que tanto necesitas. Te dejo toda la información aquí debajo. Seguimos. Sí. Vamos primero a definir lo que es el ángulo. ángulo. ¿A qué tú le llamas el ángulo para que quiere comenzar a crear contenido y no entiende ese punto? Mira, tú puedes hablar de cualquier cosa y tú puedes empezar diciendo, mira, este es un celular que fue hecho por Samsung. ¿Verdad? Eso es un ángulo. Tú estás abordando ese celular por el hecho de por quién fue hecho. Pero yo te puedo decir, César, tú sabías que este celular contiene un elemento de la tabla periódica ultra raro que solamente nace en el Congo. Que solamente, ¿verdad?, se da en el Congo y hay unos niños mineros ahí que trabajan. Te estoy hablando del celular. Claro. Pero le estoy dando un toque, le estoy dando un ángulo a la historia de este celular muy distinta a la que quizás yo te diga, mira, César, este celular lo hizo Samsung en Corea. O lo produjeron en una fábrica en Samsung, en Corea, y llegó a ti hace 2 años. Y a que yo te diga, a que yo te hable de lo mismo, pero partiendo desde un ángulo mucho más interesante. Claro. Entonces, básicamente, cuando hablamos del ángulo, es de la perspectiva de la cual se cuenta la historia. Correcto. Entonces, tenemos el sujeto, que es el celular Trujillo, por ejemplo. Trujillo. Tenemos a Trujillo, pero entonces tú creas un video de cómo Trujillo consintió a su hija, digamos que dañando tal vez su reputación y por lo cual se creó una crisis en República Dominicana en ese momento. Creo que hay un video sobre claro, eso que tú subiste. Entonces, cualquiera hablaría sobre Trujillo simplemente como fue un dictador en República Dominicana. Sí. O el ángulo puede ser que encontraste una historia de algo que te pareció súper interesante. Dijiste, mira, esto no lo sabe mucha gente. Claro. Este es un ángulo fresco, porque no ha sido contado mucho, a pesar de que todo el mundo conoce el sujeto, que en este caso es Trujillo. Muy poca gente conoce esta otra historia. Por ejemplo, el video más visto de RD Explicado es uno que habla de la relación entre Lilis y Balaguer. Todo el mundo conoce a Balaguer, todo el mundo conoce a Lilis. Muy poca gente sabía que eran primos. Okay. Y muy poca gente sabía que Lili mandó a matar el primer esposo de la mamá de Balaguer. Muy bien. Porque la embarazó
y después se quiso ir corriendo para Cuba y Lili lo agarró allá en un pueblo y le dio para abajo. Buenísimo. Por ejemplo, ese es un ángulo. Claro, claro. Pero, y aterrizando eso al sector comercial, tengo una pizzería. ¿Cómo yo encuentro un ángulo interesante para vender una pizza? Yo creo que hay un millón de potenciales ángulos. Desde decir, cualquier cosa que hable de la pizza desde un ángulo fresco, que puede ser un formato incluso. Yo creo que te he mandado incluso videos de gastronomía que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, una persona entra a la pizzería y dice, señora, aquí no hay nadie en esta pizzería. ¿Dónde están las personas? ¿Se fueron? ¿Qué ha pasado? Entonces la persona como que entra a la cocina y termina de hacer su pizza. Eso es un ángulo distinto, un ángulo fresco. Claro, claro. Y obviamente al final le incluye ahí alguna propuesta de valor de la pizza. Bueno, verdad, ya la pizza estaba lista, no sé. Sí, sí. Pero al final la idea es tú empezar ese video desde un ángulo creativo, fresco, diferente, que la gente diga, espérate, ¿qué es esto? Claro. Y que para la gente en seco cuando empiece a ver el video y que la gente quiera verlo hasta el final. Buenísimo. Entonces, desde esa perspectiva, hay dos formas de hacerlo. O uno contando historias, documentando, investigando ya hechos históricos, y uno es creando su propia historia, como en el caso de claro. de la pizzería que has comentado. Claro, tú lo puedes hacer desde la ficción, de la ficción o de la no ficción. Tú Muy puedes bien. decir, mira, vamos a enfocarnos en temas de no ficción, historias del mundo, y vamos a conectarlo a marcas. Buenísimo. Como estamos haciendo nosotros. Bueno, vamos a contar la historia de esta empresa. O vamos a contar la historia de esta guía relacionada a los taínos que tal empresa quiere que se descargue. Vamos a hablar de una historia sobre eso y al final vamos a motivar a la gente a que baje la guía. Y logramos, qué sé yo, que 1000 personas bajen la guía, que era lo que la empresa quería. Buenísimo. O sea, al final, lo que tú estás buscando es esa frescura. Claro. De que cuando tú llegues a esa pieza de contenido, sea por la ficción o la no ficción, tú pares a la persona y al final ese individuo decida ver ese video hasta el final, porque es lo que te va a aumentar la tasa de retención para que esos algoritmos digan, espérate, este video lo está viendo todo el mundo, déjame distribuirlo. Que eso es lo que tú quieres al final. Claro. Y entender que ese algoritmo trabaja con ciertos parámetros. Porque ¿qué es lo que hace el algoritmo de Instagram, de TikTok? El algoritmo le presenta videos a esa audiencia. Mientras más tiempo pase esa audiencia viendo ese video, el algoritmo dice, espérate, este video, todo el que empieza a verlo lo ve hasta un 99%, un 95%, un 90%. Casi todo el mundo que empieza a verlo se queda hasta el final. A diferencia de un video malo, que no es más que un video que la gente empieza a verlo y a los 10, después de los 3 segundos ya se fue todo el mundo. O no pasan 5 segundos y ya la gente le dio swipe para arriba. Ahí tú te das cuenta que hay un video que potencialmente tiene la posibilidad de ser viral, claro, o de llegarle a mucha gente, mientras uno lo van a ver 200 personas. Esa es la única diferencia. Buenísimo, buenísimo. Y aprovechando antes de salir del tema del ángulo, yo creo que algo que podemos rescatar también es que cuando uno domina el arte de encontrar buenos ángulos, también te permite ser más creativo con el contenido que tú vas a crear. Por ejemplo, hay muchísimos dueños de negocio que creen crear contenido de su negocio, pero tal vez esta falta de ángulos les limita la creación. Sí. Cónchale, no sé qué hacer, no sé de qué hablar, pero básicamente porque en su contexto no ha aprovechado todos los elementos que tiene para contar historias de una forma efectiva. No, y también el ángulo se puede de alguna forma conectar mucho con la marca de la empresa. ¿A qué me refiero? Ok, Una empresa no es nada más el producto y servicio que ofrece. correcto. Detrás de esa empresa generalmente hay valores, cosas en que esa marca cree. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Nike tan grande? Que tiene una serie de creencias donde, ¿verdad? Nike cree que el atleta debe dar el máximo, just do it, toda esa filosofía que hay detrás de la marca Nike. Fíjate que la mayoría de los anuncios, el tenis como en sí mismo, está por ahí, como quien dice, en el background, ¿no? Vemos al atleta corriendo, pero la historia que se está contando es la historia del valor de la marca. Igual te puedo contar un caso local, el mismo caso de Musa, que ¿verdad? Lo hemos debatido mucho, se ha debatido mucho. Claro. Si tú me dices a mí, mira, voy a hacer contenido de aire acondicionado, tú quieres algo más aburrido que un taller que hable de compresores. Compresores. Claro. Que es una pieza específica de un vehículo, que ni siquiera estamos hablando de todo el vehículo, sino de una pieza. Pero ¿qué pasa? Que este muchacho, de forma muy creativa, este empresario, vamos a decirlo así, este empresario dijo, espérate, yo como marca tengo valores, tengo creencias, desde el cómo tratar a mis empleados, desde, ¿verdad?, lo que debería ser un buen jefe, y todo eso se mezcló con el contenido y obviamente se produjo de una forma muy llamativa, muy interesante, con una gran personalidad, y por ende ya Global Refri Auto ya es más que un taller que brega con aire acondicionado.
ya es una marca que tiene cierta filosofía detrás. Correcto. Y ahí es donde todos los dueños de negocio pueden decir, espérate, ok, mis productos son, bueno, yo vendo carros eléctricos, que tengo un tío allí que vende carros eléctricos, pero espérate, es que ¿qué representa un carro eléctrico en la sociedad? Representa menos polución, representa silencio, una ciudad más silente. Futuro. Sí, futuro, tecnología. Bueno, pues vamos a crear un documento que hable de los valores de mi marca, de lo que yo creo, yo como fundador de la empresa. Vamos a mezclarlo con los productos que tenemos, que son estos vehículos. Y ahora, con todo este material que tenemos, ahora vamos a hacer contenido. Buenísimo. Ahora vamos a empezar a lanzar 2 o 3 videos semanales, pero concebidos desde un punto donde se haya considerado los valores de la marca, donde se tengan contemplados esos ángulos potenciales. Y cuando tú arrancas, es decir, el tuyo de negocio va potencialmente a ver que puede mantenerse haciendo contenido porque va a tener de dónde sacar ideas. Buenísimo. O sea que para yo comenzar a crear muy buen contenido para mi marca o para mi plataforma de contenido, yo tengo que tener bien claro los fundamentos estratégicos de mi negocio o de mi marca. Claro. Porque si no tengo ese plan estratégico, si no tengo los valores, si no tengo ejes de contenido, si no tengo el eje comunicacional, el universo que representa mi marca, entonces yo no me puedo poner creativo. O sería mucho más difícil comunicar quién yo soy. Yo creo que sí, que si usted nada más está enfocado en producto y listo, tiene más limitantes. Claro. Quizá logre encontrar un formato dentro de esa limitación que funcione, ¿verdad? Esos videos que hay una persona en un carro, choca y sale volando y usted Claro. se tira en su negocio y se levanta y dice, señores, hay gente que lo ha logrado hacer así, pero Para mí, yo tengo un gran problema ahí, perdona que te interrumpa. Mi gran problema con esos formatos virales que tienen cierto éxito en números, en redes sociales, es que no crean marca y no están pensando en el futuro de la marca. Yo creo que cuando tú tienes bien claros los fundamentos, cada paso que tú das está pensando en quién tú vas a ser mañana a través del contenido que estás sembrando hoy. No sé si me explico. Entonces, Sí. yo creo que sí, hay formatos de contenido que se hacen viral, pero no necesariamente son contenidos que tú puedes capitalizar como marca. correcto. No necesariamente esos contenidos virales te van a llevar clientes a la tienda, Claro. simplemente porque te tiraste en el suelo y te montaste en un trend. Y no necesariamente van a lograr el posicionamiento que tú quieres en la mente de tu consumidor. Porque, ok, me hice viral, pero ¿qué está pensando la gente de mí? ¿Se está creando realmente una imagen de mi negocio en la mente de esa audiencia? ¿Sí o no? Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden todavía cortar para que esa marca no solamente quiera ser altamente visible, pero sí que también comunique los valores y los elementos de la marca de forma correcta. 100% de acuerdo. Alan, entonces ya tenemos fundamentos, ya tenemos ese vacío, lo estamos llenando. ¿Cómo yo comienzo a diseñar una buena pieza de contenido? ¿Cuál es el primer elemento? Ya hablamos del gancho, y hacia allá quiero ir. ¿Qué es un gancho y qué es un buen gancho? ¿Qué es un gancho y qué es un buen buen gancho? Bueno, nuevamente, el gancho, yo te diría que el gancho empieza con el ángulo. Bueno, yo quiero cubrir esta historia por esta vía. Ok. Pero después de eso hay múltiples formas por las cuales empezar a hacer ese video, que son, ¿verdad?, la infinitud de posibilidades que hay para tú enunciar esas palabras, que las puedes decir en diferente orden, para tú llamar más la atención. Y ahí obviamente hay que ponerse creativo, hay que sentarse y decir, ven acá, ¿cómo yo puedo empezar esta historia? O ¿cómo yo puedo empezar este video para cautivar más a la gente, para que quiera consumir el contenido en su completitud, entero, verlo entero? Y eso es un arte. Hay muchas herramientas, ¿verdad?, que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, desde lo que es AI ahora, todas esas plataformas de chatbots que son ultra inteligentes. Hay algunas que se especializan en generarte muchos ganchos y ya tú como creador lo que tienes que elegir el que más tú entiendas que puede funcionar. Muy bien. Yo creo que eso es una herramienta súper poderosa que no todo el mundo lo está usando. Muy bien. De tú usar ChatGPT, usar Cloud, usar lo que sea que tú estés usando, Perplexity, lo que sea, para el tema de la generación efectiva de ganchos. Buenísimo. Entonces, el propósito de un buen gancho es capturar la atención y prometer al usuario que vale la pena quedarse en el video. Sí, es crear lo que le llaman ese hueco de curiosidad. Bueno, mira, se me abrió un gap, le llaman el curiosity gap, el gap de curiosidad o el espacio que tú abres entre esa persona y la respuesta que ese contenido te va a dar. Mientras más amplio y más llamativo, la gente dice, no, espérate, déjame ver esto hasta el final porque yo necesito saber la respuesta de lo que esta persona me va a decir o necesito saber el desenlace
de esos primeros 3, 4 segundos que acabo de ver porque se ve muy interesante. Claro, claro. O se ve muy cautivador. O se ve que me voy a reír. O se ve que me voy a entretener. Lo que sea, cualquier tipo de contenido. Lo importante es que la persona, desde que vea esos 3, 4 segundos, diga, me quedo. Me quedo. Y como ya entonces esa persona está dándonos ese voto de confianza, la pieza de contenido en su totalidad tiene que cumplir con esa promesa. O sea, Correcto. un buen gancho sin un buen desenlace, entonces Claro. no es un buen video. Claro. Entonces, ok, tenemos el gancho. Tenemos que entregar el valor. ¿Cómo yo garantizo que esa primera promesa se cumpla durante todo el video? ¿Cuál es digamos, tu flujo de ideas, de tu técnica, vamos a decir, de desarrollo? De desarrollo del del contenido, contenido después del gancho. Correcto. Mira, lo primero es que yo, y me voy a emocionar aquí porque yo creo que es algo donde mucha gente falla, y es viejo en el entusiasmo. Bien. Si tú empiezas un video y luce que tú estás más aburrido que yo, porque tú estás hablándome como en ese tono, ¿verdad? Que no varía, te siento aburrido, te siento que tú lo estás haciendo este video por hacerlo, ya yo me fui. Adiós, porque el próximo video posiblemente yo sienta ese entusiasmo, esa energía, esa capacidad de agarrar mi atención y decirme lo que sea y que me llame la atención. Yo creo que a veces, alguien me dijo en estos días, Alan, coño, tú puedes hablar tal de los molondrones y suena interesante. Claro. Yo me quedé pensando, ¿y por qué? Porque esta persona cree que eso es posible. Que hasta se lo mandé al grupo ahí, al grupo que trabaja conmigo. Y yo creo que al final es la energía que tú puedas transmitir de tú hacia la cámara. Correcto. Primero, hablarle a la cámara como si fuera un pana tuyo. Hay gente que tú ves, sale a la cámara y es como si lo estuvieran apuntando con una pistola. Lo acaban de apuntar, el tipo se frisa, ¿verdad? Así que mucha gente Claro. se siente cuando se coloca frente a una cámara. Y obviamente eso toma tiempo de romper. El tema del miedo a la cámara toma un tiempecito porque la gente se siente de alguna forma invadida, ¿verdad? O no se siente cómoda por 1000 razones. Desde miedo escénico que se transfiere al miedo delante de la cámara, a inseguridades de la niñez, lo que sea, ¿verdad? Hay muchísimas razones. Lo importante es tú romper con eso. Y cuando tú veas a la cámara, imagínate que estás viendo la cara de tu mejor amigo. Buenísimo. Que tú estás bebiéndote un traguito con él, fumándote un puro, como yo sé que te gusta, y hablando de él un viernes en la noche, tranquilo. Y cuando tú le hables a la cámara así, y le hables con entusiasmo, olvídate que posiblemente el contenido va a tener más tracción. Totalmente. Tú sabes que ahora, yéndonos a lo práctico y a tu desarrollo como orador frente a cámara, tú empezaste así. Yo no recuerdo ahora mismo tu primer video. No, jamás. ¿Y cómo tú lo fuiste entonces desarrollando? Yo creo que es la práctica, viejo. Es la práctica. Es la práctica y la concientización de que para poder seguir creciendo en esto del contenido, hay que mejorar eso. Hay que mejorar el tema de cómo uno se siente frente a la cámara. Y mientras más tú lo vas concientizando y practicando, y vas haciendo esos ejercicios, mira, yo voy a mirar esa cámara como si fuera mi mejor amigo un viernes en la noche con trago en mano, y miras a la cámara y la sientes así, la percibes así, trabajas en tu energía. Hay un concepto interesantísimo que a mí me fascina, que es el On-Camera Energy Transfer, la transferencia energética en cámara, que es lo que básicamente significa qué tipo de energía tú le vas a transmitir a esa cámara y a su vez a ese mundo de personas que te van a ver cuando consuman tu contenido. Y que puede ser diferentes tipos de energía. Yo te puedo hablar de un misterio, ¿verdad? Y te voy a cautivar porque un crimen y la forma en que yo te voy a decir eso te va a dejar a ti estupefacto. Pero tú tienes que sentirlo de mí en principio. Porque si yo te hablo así, bueno, mira, ayer pasó algo muy grande en este país, que fue que a fulano le pasó algo. Óyeme, aunque sea una tragedia que tú me estás contando, no conecto. Las emociones que tú vas a levantar en la gente no están alineadas con lo que tú estás contando. Entonces, lo primero, mira, ¿qué tipo de emoción yo voy a transmitir? Vamos a transmitir terror. Bueno, pues ponte la gorra de Stephen King y arranca a contar tu historia como si tú estuvieras viviendo esa situación, metido en un closet, asustado, y está pasando algo, que cuando el otro lo sienta, diga, oye, yo me asusté oyendo a Alan. O te voy a hablar de algo, de ¿verdad? Una persona que ha logrado grandes éxitos en República Dominicana. Óyeme, fulano de tal, que tú nada más oyendo mi voz. Quizás tú ni sepas de lo que yo estoy hablando, pero tú lo puedes estar oyendo en otro lenguaje, claro, que tú no conoces. Pero tú sabes que están hablando de algo que lo está haciendo muy orgulloso a ellos. Tú puedes ir un chino hablándote,
fulano de tal cosa. Y tú dices, oye, no sé de qué están hablando, pero me están transmitiendo como que pasó algo bueno. Que hay un motivo de sentirse orgulloso por algo. Y eso yo creo que hay que trabajarlo mientras uno va creciendo en esto del contenido. Entendiendo cuál es la emoción que tú quieres transmitir, cuál es el tipo de energía que tú quieres canalizar por ahí. Y mientras más energía tú logres, como quien dice, acumular y transmitir, posiblemente a más gente le vas a llegar. Porque la gente entra a redes sociales ¿a qué, César? A entretenerse. No, a sentir cosas. A sentir cosas, buenísimo. Yo creo que la gente entra más, a veces tú lo que quieres buscar, a veces yo estoy en true crime, crímenes, un sábado a las 2 de la mañana, que tú lo que quieres como ver y tú lo que quieres, estás buscando ese tipo de historias, tú no te quieres sentir bien, tú lo que quieres es entrar a un estado mental diferente al que tú estabas, correcto, sentir algo diferente. Correcto. O tú quieres ver algo romántico y entras a sentir cosas románticas porque tú, o sea, si tú logras entender que la gente entra a redes sociales o prende la televisión o está buscando contenido porque quiere sentirse diferente a como se venía sintiendo y tú puedes esa emoción empaquetarla de una forma con tu personalidad para poder mandarle eso al mundo, entonces tú vas a empezar a conseguir audiencias que andan buscando eso. Tú sabes que ahora que tú hablas de sentir cosas, algo que yo he venido trabajando mucho es contenido que genere conversación. Y ahora que tú mencionas ese detallito, justamente me estoy dando cuenta también ahora en vivo, bueno, grabado aquí, pero ahora en vivo para ustedes. Óyeme, cada vez que yo genero conversación es porque yo digo algo que hace sentir algo a esa persona. No solamente el que yo dije o el sujeto que abordé en ese comentario, pero sino que ese comentario causó una emoción en esa persona. Y yo creo que cuando una marca o un creador de contenido toma en cuenta en qué yo voy a decir y qué yo quiero que esa persona, o cómo yo quiero que esa persona reaccione cuando lea esto, entonces digamos que vamos a tener los resultados que queremos. Y yo creo que es interesante, sobre todo para generar conversación. No, y hay una frase por ahí que dice, me voy a olvidar de lo que me dijiste, me voy a olvidar de lo que... Sí. Como de 3 cosas, pero nunca me voy a olvidar de lo que me hiciste sentir. Claro, claro. Entonces yo creo que eso se da muy bien en el mundo de la creación de contenido, en el mundo de la atención, porque si tú eres capaz de definir qué yo voy a lograr hacer que tú sientas y voy a jugar con mis emociones, porque me voy a convertir en un actor. Esto es un performance. La gente cree que a veces que nada más darle información. No, dar información eso es cualquier cosa. Lo que nos hace humanos, profundamente humanos, es nuestra capacidad de transmitir emoción. Y eso todavía no lo ha hecho un AI. En un AI nada más te tira palabras, una detrás de otra. Claro. Lo que nos hace humanos es yo decirte a ti en un tono que te llegue y yo pueda de alguna forma hacer una ingeniería emocional de la comunicación para yo levantar orgullo en ti, para yo crearte indignación, que lo usan muchísimo todos los medios dominicanos, la indignación. Nosotros vivimos aquí indignados. Ese es el deporte nacional dominicano, la indignación, piénsalo. 100%. Todo el mundo, te montaste en un Uber, usted supo, don, que pasó esto. Está indignado el tipo. Sí. Porque la indignación vende. Claro, y entonces esas emociones que se causan son aquellas que entonces el usuario se siente obligado o en la necesidad de compartirlo con otros. Yo creo que una pieza de contenido exitosa hace que yo quiera compartirla con los demás. Claro. Sin ese elemento, entonces... Indígnate conmigo. Claro. César, le di para adelante. Diviértete conmigo, aprende conmigo, inspírate conmigo. Y yo creo que incluso si no tenemos esa pieza, es muy difícil que una pieza, valga la redundancia, se haga viral. O ríete conmigo. Por ejemplo, hay amigos tuyos que nada más te mandan memes, videos de chistes, porque él te está diciendo, César, ríete conmigo, que yo me exploté de las risas con este video y quiero que tú hagas lo mismo, porque tú eres mi pana. Claro. Te voy a enviar una dosis de risas, o te voy a enviar una dosis de indignación, o una dosis de dolor, mira esta tragedia, lo que pasó en tal sitio, y yo lo que quiero es eso, llevarte a ti a que tú sientas lo mismo que yo. Y ahí es que viene el share, ese famoso share que se supone que es decir, causa más viralidad el share que el like. Porque obviamente el share es lo que hace que esa pieza llegue a más personas y que los mismos que la consumen se conviertan en los distribuidores de ese contenido. Claro. Tú sabes que una vez creo que lo hablamos, y yo personalmente, a ver qué tú crees de esto, ¿verdad? Yo creo que 2 piezas con 1 millón de vistas cada una necesariamente no tienen el mismo nivel de viralidad. Me explico. Tal vez yo tengo una pieza con 1 millón de vistas porque la subí en una plataforma con un alto alcance que por su naturaleza lo vio 1 millón. Pero tengo otra que la subí en una cuenta X, tuvo 1 millón de vistas, pero tiene 500,000 shares, por ejemplo. Claro. Entonces, la otra tuvo nada más tal vez 5,000 shares. Entonces,
esa capacidad o esa influencia en la toma de decisiones de la persona que hace que yo quiera compartir 500,000 veces una pieza, lo hace una pieza con elementos virales mucho más fuertes. No sé si me explico ahí. Sí. Posiblemente porque tenga más engagement, tuvo más comentarios, generó más conversación, se compartieron más emociones. Claro. Y yo siento que también aquí en República Dominicana los políticos están fallando en grande con todo esto de la generación de contenido. Tú ves que tú te metes en las cuentas de los que están ahora mismo de alguna forma tratando de llegar o que están arriba pero que quieren mantenerse. Y yo no veo que haya una estrategia de contenido muy clara que tenga los elementos necesarios para facilitarle el camino, claro, a ese político. No la hay. Pero bueno, eso sí, es nada más un paréntesis. Pero eso es un buen tema y creo que podemos hacer un episodio de eso nada más. Sí. Porque creo que no hay una intención real y sobre todo yo creo que tienen falta de visión, porque creo que herramientas tienen muy buenos profesionales alrededor, muchos que conozco, pero también el político tiene que tener la intención y la visión de aplicar este tipo de herramientas en su contexto. Con tan buenos ejemplos que hay en América Latina. Nada más con dos, Milei y Bukele. Dos maestros de las redes sociales. Claro, con sus ideas muy claras, pero no. Y Trump. Sí, claro. Trump es, a nivel de redes sociales, la máquina. Mira, deberíamos hacer un episodio para analizar esos 3 casos de éxito. Yo creo que sí. Vamos a hacerlo. Para no irnos del tema, pero vamos. Sí. Pero nuevamente, yo te mencioné esos 3 porque son personas capaces de transmitir mucha emoción. Claro. Y en diferentes verticales, indignación, inspiración, y manejan las emociones a través del contenido que generan diario. Y bueno, y algo que hablé en un podcast anterior, también es cómo yo conecto mi contenido con la cultura popular. Es como cuando tú ves que Trump habla sobre el comercio, pero lo conecta con la producción de un tipo de dispositivo o marcas que hay un conflicto con ella. Pero la gente no se molesta solamente por lo que Trump dijo, sino también cómo eso impacta su vida cotidiana. ¿Me explico? Entonces, el contenido, de una forma u otra, para que sea interesante, también tiene que ser relatable. Sí, que la gente pueda identificarse con él. Y algo interesante aquí, Alan, también. Ok, yo tengo el contenido que conecta, el contenido... Bueno, y no hemos terminado quizás después del gancho. Es decir, hablamos de las emociones, pero hay otros elementos ahí. Yo voy con uno, a ver, para seguir al otro paso. Pero digamos que estudiando también este desarrollo. El call to action no es suficiente para que se comparta un video. Por ejemplo, y lo digo por el día a día, yo veo que la gente siempre está, comenta y comparte. Si te gustó esto, compártelo a su fulanito. Pero yo creo que un call to action sin sentimientos, sin emociones, sin alto valor, no es significante, vamos a decir, para que un contenido sea digno de compartir. No sé si me explico en ese punto. Y quería mencionarlo, o quiero mencionarlo, porque yo estoy cansado de crear contenido o trabajar con personas que estamos creando contenido y creemos que simplemente porque tú le digas a alguien que haga algo, lo va a hacer. Y yo creo que para que tú logres influenciar en el comportamiento de una persona, tenemos que hacer justamente lo que tú dijiste y hacer que esa persona se sienta identificado con el contenido y accione naturalmente a favor de él. 100% de acuerdo. Entonces, Alan, tenemos el gancho, tenemos la emoción, tenemos, digamos, la energía, el desarrollo de esta trama. ¿Qué sigue? Mira, hay una pieza muy importante de esa maquinaria que continúa después del gancho, que es crear mini ganchos y desarrollos después que tú sales de ese gancho. El gancho inicial es el más grande. Okay. Pero ponte tú que el gancho inicial dura 5 segundos, pero el video dura 90 segundos. Claro. O sea, ¿cómo tú mantienes a la gente cautivada? Y una metodología que nos ha funcionado mucho es, bueno, cada 7, 8, 10 segundos, yo vuelvo a introduzco como una pregunta que me funciona de mini gancho. O le introduzco un tema nuevo relacionado a lo que yo estoy tratando de desarrollar, que la gente dice, wow, espérate, ajá, pero pasaron 20 segundos, wow, pero ¿y cómo así? O sea, tú vas manteniendo a la gente en un ciclo de el gran gancho y después un mini gancho, desarrollo, mini gancho, hasta que termine el video. Claro, buenísimo. Y si nos vamos a estos TikTokers famosos, el sigan viendo, podría ser un gancho y son mini ganchos. Porque cada vez que él hace algo loquísimo, ¿verdad? Dentro de su estrategia de contenido, digan, sigan viendo, porque saben que viene algo interesante. Entonces, eso es un gran ejemplo de un mini gancho. Buenísimo. Alan, yo voy un chip para atrás, porque es algo que quiero también que comentemos. Tú me hablaste de la energía, ¿verdad? Y de la importancia de transmitir la energía en los primeros segundos del video. Y que se sienta... En todo el video. En todo el video, pero inicialmente, caso de Musa. Y tú eres muy parecido a Musa en ese punto. Musa comienza
que me robaron la bicicleta. Y tú vienes, dominicanos. Pregunta, ¿es obligado yo convertirme en ese creador de contenido que apueste a esos altos niveles de energía para poder transmitir? O sea, tú me conoces a mí, tú sabes cómo yo creo contenido. Yo tengo que convertirme en eso para poder conectar realmente o para hacer viral mi video. No necesariamente, obviamente que no. Hay gente que tiene una personalidad incluso muy soothing, muy suave y tiene grandes éxitos a nivel de contenido. Yo lo que creo que cada quien tiene que encontrar lo que le funcione a sí mismo, ¿verdad? Cada quien tiene que encontrar su propia metodología y eso es un proceso de autodescubrimiento. Quizás tú dices, mira, yo no soy esa persona, definitivamente. Quizás lo mío es hablar bajito. Hola, hay gente que vive de eso. Hay un caso del psicólogo Hola, señores, ¿cómo están? Y desde que la gente lo oye, se relaja. Es como que, wow, pero esa persona está haciéndole sentir algo a esa persona. Claro. Ahora, si tú hablas como todo el mundo, lo que pasa es que si tú dices, no, es que yo no soy ni así, ni asá, ni... O sea, al final tú eres uno más del 99% de la gente que está haciendo contenido. Y tienes que diferenciarte. Totalmente. Y tienes que encontrar tu técnica de diferenciación. Entonces, lo que queremos dejar bien claro aquí es que yo tengo que estar bien claro en lo que yo quiero hacerte sentir para entonces definir el tono de mi comunicación. Correcto. Buenísimo. Correcto. Porque, y puede ser baja energía, puede ser, hay una tendencia que es el ASMR. Sí, correcto. Y hay incluso podcasts, yo estaba viendo ahora, que todo el podcast completo es susurrándose. Hola César, estamos aquí en Digital Talks. Y la gente le encanta. Sí. Porque la gente dice, yo oigo eso y me relaja. Es como que me están acariciando. Y eso posiblemente sean gente que quizás tengan en niveles energéticos más reducidos. O más reducidos no, quizás es un estilo. Y prefieren eso. Hay una podcaster famosa en Estados Unidos que ella como que ella es apática. Ya tú llegas ahí, dime César, mira para otro lado. Y la gente le encanta porque engancha, es algo diferente. Yo lo que creo es que tú tienes que buscar un diferenciador. Muy bien. Sea altísima energía, sea baja energía, o sea hablando normal, pero algo que te diferencie, que te distinga. Diga, wow, mira qué interesante la forma en que él me engancha. Porque tú puedes hablar con mucha pasión bajito. Señores, ustedes no se imaginan lo que acaba de pasar, subiendo y bajando el tono. Ustedes no se imaginan. Estoy hablando bajito, baja energía. Pero cuando tú me oyes, tú quieres seguir oyendo, porque dices, ¿qué es lo que me va a decir este pana? Sí, oye, interesantísimo, porque justamente esta radiografía que estamos haciendo es lo que puede ayudar que un creador de contenido de una forma u otra entienda qué es lo que tiene que tomar en cuenta para crear contenido que sea altamente efectivo y no solamente copiar lo que, entre comillas, funciona. Porque el gran problema yo creo que viene cuando uno no entiende los fundamentos y copia lo que aparentemente funciona. Por ejemplo, Musa, vamos a ver, Autospot incluso, Geoblogs. No, que lo que funciona es la explosión inicial. Y ya todo el mundo viene con la explosión inicial, pero como no entienden los fundamentos, entonces no pueden desarrollar la pieza de contenido como un producto realmente efectivo. Claro. Entonces yo creo que... O sienten que solamente así lo pueden hacer cuando no es cierto. Cuando no es cierto, correcto. Y ahí, entonces por eso hice la pregunta. Y se frustran. Sí. Entonces, y por eso mucha gente no empieza, porque dicen, es que yo no soy Musa, yo no soy Autospot, yo no soy Alan. Entonces yo no voy a estar voceando, entonces no lo voy a hacer. Entonces, mira qué buena la explicación. Sí hay formas de hacerlo, de lograr los mismos resultados y adaptándote o adoptando esta pieza de contenido, la intención, a tu forma de ser y tu estilo. Correcto. Es más, y también el gancho, señores, no tiene que ser verbal. Ojo, ustedes pueden tener un gancho visual. Y cuando se combinan el gancho verbal y el visual es donde el video también puede coger fuego más rápido. Claro. Pero mucha gente simplemente se van con el gancho visual. ¿A qué me refiero? Señores, miren esto, por ejemplo. El video empieza así. Señores, miren esto. Y en la visual se ve algo interesante. Algo que cuando la gente llega a ese video dice, espérate, ¿qué es eso? Déjame, que puede ser una pieza de un carro. Claro. Puede ser, cualquier cosa que llame la atención, que sea diferente. Con una flechita en la edición, ¿verdad? Señores, miren esto, hay una flechita que está marcando que algo se dañó, que hay algo que hay que reparar, que hay un producto diferente. Quizás tú tienes una tienda de esas que traen, no sé, productos chinos que son, ¿verdad?, únicos. Miren esto, qué interesante. Ya eso es un gancho. Claro. Tú lo puedes decir en tu tono. Mientras el visual sea interesante, el visual compensa por lo verbal. Y si logras hacerlo por las dos vías, por lo visual y lo verbal, pues entonces ya empieza fuego. Hay algo interesante ahí en el libro de Hook Point. Él menciona el tema del gancho y sobre todo los hooks visuales, si no me equivoco, lo menciona. Y habla de que sí, tiene que ser interesante, pero también no puede generar confusión. O sea, porque tú puedes decir, señores, miren esto.
Pero si cuando yo muestro el esto, es algo que no se entiende para nada y lo que hace que tal vez me cause estrés, yo lo quito. Pero si es, miren esto, y claramente se entiende el contexto, ojo, no tiene que estar la respuesta, pero sí los elementos visuales que están ahí tienen que ser de una forma u otra satisfactoria para la vista, para que yo me quede interesado. Yo creo que sí y que no, porque si tú dices, señores, miren qué interesante está esto, ¿verdad? Ajá. Y tú presentas un producto diferente, algo que quizá no ha llegado al país. Okay. Por ejemplo, un producto que te hace un cóctel con un botón, por Okay. ejemplo, que tú le pones el vaso. Señores, miren qué producto más interesante. Y ahí tú presentas una máquina que tú le das mojitos y te tira un mojito. Okay. Y la gente dice, wow, espérate. Óyeme, esto lo trajo César Pichardo hace 6 meses, directo de China, y la verdad es que esto ha cambiado mi vida. Tú lo puedes hablar normal, pero el gancho está en el mismo producto. Bien. O en algo diferente que la gente está viendo. Lo que al final tú tienes que buscar esa diferenciación, tanto en la comunicación, en la parte verbal, en la parte visual, pero hacerte diferente, porque ese es el tema en las redes. Hay tanto contenido, tanto que se está produciendo diariamente, miles y miles y miles de piezas diarias, cada hora hay miles de piezas, que para tú poder sacar la cabeza en ese mar de lo mismo, ¿verdad? O parecido, tú tienes que ser distinto. Claro. Y ahí está la magia de los ganchos. Y voy a llover un poquito sobre mojado aquí. Tú has hablado mucho de diferenciación. Y hay ganchos que se han hecho famosos. Se rompió una taza, miren esto, si tú quieres lograr tal cosa, tienes que ver este video. Y se hace como una especie de estandarización de gancho en el mercado, donde ya un gancho, cuando es tan común, deja de ser un gancho. Ah, no, claro. Deja de ser un gancho. Claro. Entonces, yo creo que, y también una pregunta para ti, a veces yo veo estos creadores de contenido, estas personas que venden infoproductos, muy bien por ello, y que sigan vendiendo muchísimo, pero, óyeme, escríbeme y te voy a pasar mi listado de ganchos que siempre funcionan. Y cuando ya 2,000 personas están usando esos ganchos, yo creo que dejan de ser efectivos. Entonces, ¿qué tú opinas de esa parte? Mira, yo creo que sí, es como todo en la vida. Si tú le estás vendiendo algo que promete ser diferente, pero se lo estás vendiendo a 1 millón de gente, o lo está descargando todo el mundo, lo está usando, pues ya deja de ser distinto. Claro. Pero hay otro tema con el tema del gancho y la diferenciación que yo quisiera también explorar, que no solamente tiene que ser el video en sí mismo, o el gancho visual, verbal, también hay lo que se llama el gancho, el gancho no, el quién tú eres como creador. Por ejemplo, si tú eres un dominicano que vive en Islandia, y tú eres el único que vive en Islandia, ya tú mismo eres tu propio diferenciador, es decir, tú eres algo atípico. Claro. Y por ende, si tú me estás hablando allá de la nieve y de tu vida en Islandia, tú no tienes que ser el grandioso comunicador ni el grandioso cinematógrafo. Yo nada más para escuchar a César y su experiencia en Islandia, voy a posiblemente a ver por curiosidad, porque ya tú traes a la mesa una experiencia diferente de vida, de contenido, de relatos, de anécdotas, que posiblemente de la única persona que yo voy a ser capaz de oír algo así es de César Pichardo. Claro. Porque es el único dominicano que vive en Islandia, que trabaja en una maderera, no sé, o en un barco de eso, que estás ahí trabajando en temas marítimos. Y por ende tu historia es inmensamente ya interesante. Y lo que sea que tú me digas ya es interesante. Por ejemplo, cuando yo vivía en Guatemala, algo que a la gente le llamaba mucho la atención era ver a este dominicano hablando de historia guatemalteca con una seguridad, obviamente, porque me estaba leyendo muchísimo. Claro. Pero ya el hecho de que yo no era de allá, ya me hacía distinto. Y por ende, cuando yo me presentaba con mi familia, con mi esposa, que decíamos, señores, qué experiencia vivimos en tal lugar en Guatemala, nos encanta este país. Ya todo el guatemalteco quería saber más. Simplemente porque yo era algo distinto. Yo no era el típico guatemalteco hablando de Guatemala, yo era un dominicano hablando de eso. O si tú, por ejemplo, tienes un trabajo atípico, tú tienes un trabajo muy raro, ¿verdad? Algo que no sé, tú eres limpiando las cloacas de Santo Domingo. Sí, óyeme. El primer tipo que trabaje recogiendo basura aquí en los camiones de ADN, eso que tú ves atrás, el primero que empieza a hacer TikTok de su vida haciendo eso, va a ser viral, mi hermano, porque posiblemente va a ser el único hablando de un trabajo que todo el mundo lo ve, todo el mundo se pregunta, oye, ¿cómo será la vida de esos tipos que están ahí metidos en la basura, sacando cosas? Y posiblemente cuando ese tipo hable en las redes, él puede hablar como le dé la gana, posiblemente va a encontrar una audiencia de mucha gente diciendo, wow, mira qué interesante esa vaina, mira qué carrera, qué vida, más distinta a la mía. Y por ende, eso me hace sentir cosas. Ahí volvemos a lo mismo.
Yo viendo a César en Islandia, me da envidia, porque veo viviendo unas experiencias increíbles, me da satisfacción porque me siento orgulloso de ese dominicano que está en Islandia con la bandera dominicana en alto, me lleno de orgullo patrio. Es decir, tú pones a la gente a sentir cosas simplemente por tu diferenciador existencial en ese momento. Buenísimo. Ahora, ya para cerrar, porque yo creo que te va a tener segunda parte esta conversación y la tendrá. Está buena. Ok, tengo creadores de contenido que se van virales. Lo hablamos en la conversación anterior, pero quiero rescatar algunas cosas ahí. Tenemos creadores de contenido que se van virales, pero no necesariamente estos creadores de contenido que se hicieron virales son sostenibles en el tiempo. Claro. Porque tienen un formato que ya dominaron, pero no hay evolución. ¿Tú crees que el creador de contenido, que el formato de contenido, que la plataforma de contenido debe evolucionar con el tiempo? O si ya hay algo que me funciona, simplemente no lo cambio y punto. Mira, todo depende de lo que tú llames éxito como creador de contenido. Si tú lo que quieres es ser un influencer, bueno, pues ya hay parámetros que tú tienes que cuidar, porque no es solamente irte viral. Si tú te vas viral, pero las marcas te ven y dicen, jamás yo metería un centavo ahí, porque el tipo de contenido que haces no es atractivo para las marcas, es verdad, lo que comunicas no está alineado con los valores de ninguna marca en el país, o lo que haces, verdad, hasta vergüenza da. Entonces tú no vas a ser exitoso aunque tengas, tú sabes, 50 millones de vistas en Instagram. Claro, claro. Porque sencillamente no eres atractivo para invertir en ti como figura y como marca. Ahora, si tú haces eso y tienes un negocio detrás y logras vender más porque tú eres exitoso. Correcto. Entonces tú tienes que primero ver qué es lo que tú quieres lograr en las redes. Si tu éxito es que te saluden en la calle y digan, loco, yo te sigo. Bueno, sí, quizás eso sea más fácil. Tú generando muchas vistas y que sean, ¿verdad?, de un público geográficamente aquí limitado en República Dominicana. Pero si tú quieres vender, tú tienes que pensar en más elementos. Buenísimo. Y si, como te digo, si tú vas a ser influencer o medio de comunicación, entonces hay parámetros que hay que cuidar. Si tú vas a ser dueño de negocio y vas a usar eso para vender más, también hay otros parámetros que hay que cuidar para hacer, como tú dijiste ahorita, la marca más interesante, más llamativa. Y todas son cosas que hay que analizar previamente. Para eso hay estrategias de contenido. Buenísimo. Como tú. Y como yo. Y como yo también. Como tú, perdón, como tú y como yo. Alan, hermano, de verdad que yo creo que esto fue un masterclass de creación de contenido hoy que hemos tenido. Y ha sido muy satisfactorio para mí esta conversación y sé que para la audiencia de Digital Talks también ha sido una conversación muy fructífera. Así que gracias, mi hermano. Segunda vez en el podcast, pero yo creo que tú vuelves muy pronto porque hay otro tema que tenemos que tocar. Excelente, César. Mil gracias. Vamos arriba, mi hermano. Para adelante. Gracias por todo. Y esto fue otro episodio de Digital Talks, el podcast. Vamos arriba.